muy buenas noches. Faltan 3 semanas para que termine este año y ha llegado el momento de hacer un recuento de lo que ha sucedido en diversos ámbitos, ya sea en lo político, económico, en cuestiones de seguridad, culturales, etcétera, tanto a nivel nacional como internacionales. Para ustedes, ¿qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo del 2022? ¿Quiénes son los personajes destacados de este año? Quédese a ver si coincide con los colaboradores del lunes sobre esta reflexión. Saludo aquí en el estudio a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. Buenas noches. Javier Tello, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Y desde Nueva York está Jorge Castalleda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Pues si les parece, empecemos a nivel nacional. Lo bueno, Javier. Mira, me costó trabajo y mira que yo soy de los que creo que suele ver el vaso medio lleno. Sospecho que es pura sed, pero siempre lo he visto medio lleno. Y voy a empezar con algo que a mí sí me gusta, que son las marchas. Entonces, para mí algo bueno fueron las 2 recientes marchas, de los 2 bandos. Me gusta la política de la calle, no como la principal vía o única vía, pero sí como un complemento a la política más institucional, a la política de pasillos. Creo que habla de interés, de pasión. Creo que es una gran experiencia para quienes participan en estas marchas, sentirse acompañado, verse cara a cara, darse cuenta que lo que piensan y lo que sienten sobre la situación del país es compartida por decenas de miles o cientos de miles de personas. En fin, esa experiencia creo que es una gran experiencia. Tú hablabas de la falta de jóvenes en una de estas 2 marchas. Qué lástima, porque yo creo que si fueran se darían cuenta de lo importante que es participar a ese nivel y de esa manera. Entonces, algo que yo diría que es bueno es que habla de ánimo, de interés y de pasión por causas, y yo creo que eso es bueno para la política y para la democracia mexicana. A lo mejor habría que decirles a los jóvenes lo que decía Hobsbawm, ¿no? Claro, dilo tú. Sí, Hobsbawm decía que fuera del sexo, las marchas era la participación, la actividad física más emocionante y estimulante que podía haber. Bueno, pues yo creo que es una muy buena reflexión, ¿no? Las marchas sí, aparte sí caracterizaron este año, ¿no? Cómo se dieron, en fin. Héctor, lo bueno de este año en este país. Coincido con Javier en la mitad. Sí, ok. en una marcha. Ok. La marcha de la ciudadanía por lo que representa. Sí. Porque representa la defensa de la democracia, del Instituto Electoral, porque fue una marcha genuinamente ciudadana, lo cual no quiere decir que no haya tenido organizadores, impulsores, patrocinadores, pero fue una marcha genuinamente ciudadana en defensa de lo que yo quisiera pensar que todos esos que marcharon están sintiendo ya como su propiedad histórica, que es la democracia, esa democracia fallida, difícil, criticable. Yo escribí un ensayo que se llama Nocturno de la democracia mexicana, por toda la cantidad de dinero ilegal que hay en esa democracia. Pero aún así, eso es lo mejor que hemos conseguido políticamente, por lo menos en el curso de mi generación. Y eso me parece a mí que está bajo asedio de la otra marcha. La otra marcha me parece que representa algo de lo peor del año. O sea, lo peor del año, porque es lo que amenaza algo que es una de las cosas realmente de los tesoros públicos que tenemos. Así como es de imperfecta, así la posibilidad de tener elecciones, de que el gobierno no esté encima del árbitro electoral, de que no exista esta presión sobre los partidarios del gobierno para salir a las calles. Me refiero a la parte de la manifestación del gobierno que representa lo peor de la tradición política mexicana, que es el acarreo y la manipulación y la coerción, como hemos dicho aquí. No hay nada malo en que ayuden a la gente a llegar. Eso está bien. Lo que está mal es lo que vimos, que fue la coerción, la amenaza de pérdida de programas sociales, de pérdida de empleo.
la instrucción de acudir a una marcha en defensa del gobierno. Entonces, a mí me parece que el momento, digamos, esperanzador, el momento bueno de la vida pública de México tuvo que ver con la aparición de esa sociedad, de esos ciudadanos que quieren defender a su árbitro electoral y que quieren unas elecciones en donde los votos, como se ha dicho clásicamente, se cuenten bien y luego cuenten a la hora de entregarle el poder a quien lo gane, como se lo entregó el INE, este mismo INE, se lo entregó a este gobierno que ahora se dedica a tratar de destruir el INE, no de cambiarlo, no de reformarlo, de destruirlo como si fuera una bola de plastilina y hacer otra cosa que quién sabe qué es, pero que se va a parecer bastante a las cosas de plastilina que hace este gobierno cuando destruye una para hacer otra. Entonces, coincido con Javier en la mitad. En la mitad, muy bien. Jorge Castañeda, lo bueno, ¿qué dirías que fue lo bueno a nivel nacional? A nivel nacional, compartiendo el punto de vista de Héctor sobre la mitad de lo que dijo Javier, pero estando de acuerdo con Javier que cuesta mucho trabajo encontrar lo bueno, yo diría un poquito contra la corriente que sobrevivió la alianza. Enclenque, con altos y bajos, con personajes discutibles, con resultados todavía no satisfactorios, con muchísimas cosas, pero la alianza de oposición, PRI-PAN-PRD, sobrevivió el año, se formó antes de las elecciones del 21, nos acercamos un año más a la sucesión presidencial y ahí está. Sin esa alianza, con todas sus imperfecciones, todas sus debilidades y sus defectos, no hay manera de que la elección del 24 sea competitiva. Y si no es competitiva, pues ya sabemos lo que nos espera. Entonces, me parece que esto es, no sé si lo mejor o lo menos peor, pero en todo caso es algo que sí subrayaría. Bueno, yo voy a agregar, si me permiten, en la parte económica, fue un buen año económico. Al parecer estamos cerrando con un sorprendente crecimiento del 3% del Producto Interno Bruto. Muy interesante a qué se refiere, por qué es lo que lo explica, y que es una cosa maravillosa para el futuro de México, y es este tema del nearshoring, ¿no? Esta cosa de que después de la pandemia del COVID-19, muchas empresas en Estados Unidos dijeron no nos vuelve a pasar que haya un confinamiento y que se queden las mercancías allá en Oriente, estacionadas en Shanghái, etcétera. Queremos ahora que nuestras fábricas estén cerca de Estados Unidos, de donde se consumen estos productos, y se han venido a México una inversión impresionante de empresas estadounidenses, chinas, coreanas, de todo tipo de propiedades, a producir a México. Les doy un dato, no hay parques industriales en los principales centros industriales de la frontera norte del país, ¿no? No hay espacio. Ya no hay espacio. De hecho, están tratando de abrir más, pero ahora tienen problemas de electricidad. Imagínense, ¿no? Ya sabemos por qué. Pero yo creo que están dadas las condiciones en México para un crecimiento exponencial del Producto Interno Bruto. Lástima que el gobierno no tome las decisiones adecuadas, ¿no? Pero estructuralmente creo que este año nos dimos cuenta de que las condiciones para tener un México exitoso en materia económica están dadas ahí, ¿eh? Ahí están dadas. No porque nosotros lo hayamos decidido, ¿no? Sino por las circunstancias internacionales. 3% de crecimiento de este año del Producto Interno Bruto, con un incremento de más del 20% en la inversión extranjera directa en el último trimestre. Es impresionante, Héctor. Estaban dadas ahí, estaban dadas en 2018. Sí. Y si hubieran seguido por el mismo camino de las energías limpias en el 2018, sí. este momento sería un momento de un crecimiento, un boom.
un boom. Desde luego, no se ve tan bien el año que entra, hay que decirlo, pero eso ya lo estaremos viendo. No se ve tan bien porque, porque no están produciendo la energía que hace falta. Entre otras cosas, pero yo creo que sí podemos decir que fue un año para lo que esperábamos en el 2022. Fue un año bueno, insisto. Me gusta mucho la condición. O sea, cuando se vaya el próximo gobierno, porque este gobierno no va a corregir, pero para el próximo gobierno, fuera del tema de finanzas públicas, que va a recibir un problema de finanzas públicas, creo que sí van a estar dadas las condiciones, si se pone las pilas ese gobierno, para tener una buena economía. Y eso no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, ¿no? Javier, lo malo. Híjole. Mira, aquí tengo una larga lista. A nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel nacional. Sí. Voy a escoger dos temas. Tengo una lista de más y puedo regresar si quieren. Sí. Pero dos que para mí son muy preocupantes. No solamente preocupantes hoy, sino también muy preocupantes por su impacto en el mediano largo plazo. El primer tema es la creciente militarización. Totalmente. Que si es preocupante hoy, preocupa mucho lo que eso signifique, sobre todo en el mediano plazo. Esperemos que no haya un largo plazo para esto, que haya un retroceso en ese largo plazo, pero en los próximos años, varios años, esto será un tema central. Gobierne quien gobierne. Entonces, la militarización sería algo malo. Y más por la reforma constitucional que se dio, ¿no? Sí, pero eso es la parte... No, lo preocupante por esto es lo demás. O sea... No, pero si eso lo cristalizó, ¿no? De acuerdo, pero la gente tiende... Para mí lo mucho más preocupante es la presencia de los militares en todos los otros temas. Sí, 100%. Sin duda es un problema la militarización de la seguridad pública. Sin duda esa ya se venía dando, se incrementó, se puso en la Constitución, lo que tú quieras. Pero lo más preocupante para mí es la ampliación de la presencia militar en un chorro de temas totalmente ajenos a la función que venían desarrollando, que incluía lo de seguridad pública, que ya de por sí no era positivo. El otro tema que para mí es muy preocupante en el largo plazo es la educación post-COVID. Es decir, hubo un impacto gigantesco de la pandemia en la educación, la hubo en todo el mundo o en algunos países más, ¿verdad? Pero lo que preocupa es que no parece haber una reacción. No hubo este año una reacción ante ese impacto, un proyecto, una política, una estrategia, un programa de emergencia para tratar de atender el impacto que tuvo la pandemia sobre la educación. Y obviamente aquí tal vez el impacto no se siente en lo inmediato. Al contrario, sospecho que la mayoría de las familias están muy aliviadas de que sus hijos ya regresaron a la escuela. Me imagino que los niños mismos están contentos de regresar a la escuela. Ahí es donde, perdón, te voy a interrumpir porque tuvimos una mesa el jueves pasado precisamente sobre eso. Y más allá del problema del rezago educativo natural que hubo por 2 años, no, es problemas de salud mental, Javier. O sea, lo que están encontrando los especialistas y la gente que está en las escuelas es que tanto los alumnos como algunos profesores regresaron con problemas de depresión, angustia, ansiedad. O sea, no hemos acabado de entender la magnitud que tuvo la pandemia en la salud mental de los chavos. Fue un tema, yo te diría que en general... Y no se habla mucho de eso, por cierto. Claro, y se entiende, ¿no? En lo inmediato, cuando hay muertes por pandemia, pues hablas de las muertes por pandemia. Ya nos estamos dando cuenta que esto tiene un impacto. Entonces, no es que los niños, claro que estamos felices de haber salido, etcétera, pero como salimos, y vamos a seguir haciendo mesas acá sobre eso, porque me parece que es un tema del que hay que seguir hablando, ¿no? Fundamental. Así es. Y esa sería mi otra... invisible. E invisible, claro, porque no tendemos a visibilizar, ¿no? Nadie se queja ahí, ¿no? No. Sí, bueno, pero se vive, ¿no? La gente se queja, en las escuelas no. Sí, exacto. Sí, pero se vive, ¿no? Porque si te das cuenta. Hay un problema real de salud mental. Aquí nos los dijeron nuestros 2 expertos el jueves pasado. Pues esos serían mis 2 de entrada. Héctor. Bueno, a mí lo malo es de este año, me parece a mí, la aceleración presidencial. Sí. Que el presidente le meta el acelerador a este gobierno que trae, que ya realmente es un gobierno que está terminado en el sentido de que lo que va a entregar
pues ya lo estamos viendo, no va a entregar mucho más de lo que estamos viendo, pero él quiere aún así acelerar el carromato donde viene, meterle a mayor velocidad y tratar de ganar la última batalla como dé lugar, que es la elección de 24, para lo cual necesita echar el camión encima de lo que queda de la democracia mexicana, en particular del INE, y me parece que esa aceleración ciega del presidente en la recta final de su gobierno, en lugar de, digamos, fortalecer su camino, lo que va a hacer es crear todavía una tensión mucho mayor, una pugna mucho mayor, una polarización mucho mayor, y quién sabe qué clase de accidente público, político, al final del gobierno. Esta desmesura con la que el presidente quiere, a como dé lugar, destruir a la oposición, destruir al árbitro e imponer a sus candidatos en búsqueda de una continuidad de esto que está entregando, que es a ojos vistas una calamidad, es un fracaso tremendo, obra por obra, proyecto por proyecto, quizá poniendo aparte los programas sociales, digo quizá, porque quién sabe en su aceleración final cuánta deuda va a dejar puesta en esos programas sociales y cuánto problema va a dejar en lugar de solución. Entonces, la parte en que los programas sociales trasladan recursos me parece bien. La parte en que se acelera el presidente y está hablando de duplicar la cantidad de dinero que está repartiendo me parece muy preocupante. La aceleración del presidente me parece, digamos, el peor rasgo, el peor síntoma de la vida pública de México de este año. Muy bien. Jorge, adelante con lo malo a nivel nacional. También la militarización, Leo, y yo comparto esa opinión de Javier. El otro día que volé de Nueva York a Guadalajara, a la feria, a la FIL, me tocó en la aduana de Guadalajara, es decir, en el vuelo internacional, a la Guardia Nacional revisando las maletas de los turistas viajeros mexicanos o norteamericanos, principalmente venían en un vuelo yo de Atlanta. Yo no quisiera que alguien de la Guardia Nacional me revise las maletas, porque temo mucho que cuando termine de revisarlas, si me descuido, pues habrá menos en la maleta que lo que había cuando la abrió, porque no le tengo la menor confianza, creo que son infinitamente corruptos los de la Guardia Nacional. Por de dónde vienen, cómo los han formado, el tiempo que llevan ahí, cuánto les pagan, etcétera, etcétera. Y además me parece realmente de República Bananera que llegue un turista de Estados Unidos y una persona uniformada, con botas de combate, uniforme de camuflaje, de combate, esté abriendo sus maletas. Sé que ese es un problema. En México llevamos 50 años, desde la época de Echeverría por lo menos, sin resolver el problema de las aduanas en los aeropuertos, y no solo en los aeropuertos, pero la militarización me parece gravísima. Segunda, pues sí, no tanto lo del acelere del presidente, aunque desde luego lo hay, sino el uso de instrumentos extrajudiciales para la política. Es un poco el caso este año de Alejandro Moreno, de Alito, pero ya se utilizó contra varios otros personajes en los años anteriores. Es decir, construyo un expediente, lo filtro a la prensa con verdades, semiverdades y mentiras para lograr un propósito político. Es la utilización de la justicia, de la fiscalía, para fines políticos. Me parece gravísimo. El caso de Alito, pues sí, es un caso controvertido, si se quiere, pero si le pasa a uno, le puede pasar a otros. Es decir, esto no es el tema de que, bueno, pero pues es que es Alito, ¿qué esperaban? No, lo hacen con él y lo pueden hacer con otros, con menor justificación quizás, y eso me parece gravísimo porque no tiene límite. Pues muy bien, yo meto mi cuchara, si me permiten, y vuelvo a agarrar un tema económico, la inflación, ¿no? O sea, finalmente tuvimos la inflación más alta de los últimos 20 años, de las últimas 2 décadas.
para la generación, por ejemplo, de mis hijos. Nunca habían vivido una inflación tan alta como la que vivimos este año. Desde luego estamos lejanos de las que nos tocaron, ¿no?, en los años 80 y 90, pero pues es una inflación que está cerrando arriba del 8% anual. Aquí le hemos dado mucho seguimiento, es la hora de opinar. A quien más, desde luego, como siempre pasa con la inflación, a quien más le pegó fue a los más desfavorecidos, ¿no? Porque la inflación fue durísima, sobre todo en alimentos, ¿no? Si no fue mayor, fue por el subsidio a las gasolinas que hizo el gobierno federal a un costo altísimo de 300, 400 mil millones de pesos, ¿no? El mismo gobierno dice que sin ese subsidio la inflación hubiera estado en más de 2 dígitos, ¿no?, más del 10, 11%, ¿no? Y pues la mala noticia es que terminamos este año sin que se acabe de solucionar este tema, ¿no? A pesar de que las tasas de interés han subido de manera impresionante, lo cual tiene un impacto en el crecimiento económico, pero yo creo que esa cosa que ya se nos había olvidado, por lo menos las nuevas generaciones no lo tenían en la mente, de que pueda haber un proceso inflacionario importante, ¿no? Y creo que el Banco de México ha hecho bien su trabajo, en fin, pero este es un tema que va a seguir el año que entra, ¿no? Entonces, en términos económicos, yo creo que la inflación es lo malo, ¿no? Y todos lo sentimos, ¿no? Absolutamente. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con lo feo a nivel nacional, luego lo bueno, lo malo y lo feo de internacional, y cerraremos con el personaje o los personajes del año. Regresamos. Estamos analizando lo bueno, lo malo y lo feo a nivel nacional. Vamos a terminar con lo feo. Héctor, empecemos ahora contigo. Lo feo. Mira, lo feo en México para mí es de este año y del año anterior y del anterior, es la matanza. Sí. La matanza tolerada. La matanza que es el día con día de nuestra prensa, que es el día con día de infinidad de pueblos, de ciudades, de partes céntricas de ciudades fundamentales del país. Y hay una matanza en México. Sí, sí, sí. Grupos que no sabemos bien quiénes son, nos dicen siglas que pertenecen a grupos. Y lo que vemos es una disposición, una impunidad para agarrar a tiros a quién sabe quién, en medio de los lugares más públicos e imaginables, en medio de fiestas, en medio de zonas de restaurantes, en las salidas de los pueblos, en las plazas de los pueblos, y matanzas. Los de los jesuitas. La matanza de sacerdotes, sí. La matanza. Y que toda la respuesta sea, vamos a investigar, se va a aplicar el peso de la ley. Y ahí tenemos entonces la combinación que le preocupa con razón a Javier y a Jorge del tema de la militarización. Uh-huh. Esta militarización, si alguna justificación tuvo y nunca ha justificado, es detener la violencia. Pero es el hecho histórico de que desde que el ejército está haciendo trabajo de policía, interviniendo las zonas violentas, la violencia no ha hecho más que crecer. Ahora dicen que ha bajado, y sí, efectivamente, pues ha bajado 2 puntitos, pero la matanza sigue allá arriba, uh-huh, a unos niveles extraordinarios. Bueno, entonces la pregunta es, ¿en dónde está el ejército? ¿En dónde está la Guardia Nacional? ¿En dónde está el gobierno? ¿En dónde están las autoridades locales? ¿En dónde están? Porque esta matanza lleva ya demasiados años y aparece ante nosotros como si fuese nuestra vida diaria, como si fuese ya nos acostumbramos. Parte del paisaje, sí, en el que vivimos. Estábamos hablando hace un momento de Zacatecas. Bueno, no puede ser la cantidad de salvajes ejecuciones, sí,
todos los días y los fines de semana se acumulan. Bueno, yo creo que es una pésima señal, síntoma, el que esta matanza no suscite nuestra irritación, nuestra preocupación. Desde luego que suscita nuestro miedo. Somos una ciudad llena de miedo. Hay una zona muy amplia del país que vive bajo el miedo. Y el gobierno mira para otra parte y está dedicado a destruir el Instituto Nacional Electoral en lugar de destruir las estructuras delincuenciales que hay en el país. Me parece que es mirar hacia otro lado realmente mientras están matando a la gente en la casa. Es inaceptable. Totalmente de acuerdo. Jorge, lo feo a nivel nacional de este año. Lo que a mí me ha parecido más feo, Leo, es el increíble maltrato a los migrantes centroamericanos, cubanos, venezolanos, haitianos, ecuatorianos en México por el Instituto Nacional de Migración, por la Guardia Nacional y por el Ejército. Todo eso, desde luego, por órdenes de la presidencia, por presión de Estados Unidos. Me parece que es algo indigno del país, indigno de la historia que tenemos, indigno de un país de emigración. No somos lo contrario, somos un país que tiene más o menos la 10ª parte de su población total viviendo en otro país, en Estados Unidos. Creo que es lo más feo. Es un trato humillante, indigno, represivo, de extorsión, de golpes, de violaciones a las mujeres, de abuso de los niños. Es realmente repugnante, es feo, feo, feo. Eso es lo que me parece más feo. Muy bien. Javier. Coincidiendo con estos dos temas, sobre todo lo de la violencia que seguimos viviendo, yo agregaría un tercer tema más político, que es la polarización, la creciente polarización. Insisto, una polarización afectiva, es decir, no es ideológica. La ideológica no me preocupa, me preocupa más la descalificación moral del otro, y creo que cada vez hay más de eso. No necesita ser 50-50 una polarización para que exista la polarización. Puede ser 60-40, 70-30 o cualquier porcentaje significativo de la población que sea descalificada por el otro porcentaje y viceversa. Eso me preocupa mucho. Va de la mano de lo bueno que yo vi, que fueron las marchas a nivel individual de los participantes, más allá de las intenciones de los liderazgos que puedan organizarlas. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esos liderazgos, pero creo que quien participa en una marcha es algo padre. Precisamente uno de los riesgos, de los problemas de la polarización es que genera apatía entre la ciudadanía, ¿no? Por un lado genera grupos hiperpolitizados que descalifican al otro, y por el otro lado genera también una enorme apatía entre ciudadanos, y eso es costosísimo para una democracia. Entonces, en mi lista de lo feo, en el caso de México, es lo que yo siento, una creciente polarización afectiva. Bueno, yo lo que diría es, como decía Bismarck, que el proceso legislativo es como las salchichas, mejor ver cómo se hacen, ¿no? No ver cómo se hacen, exacto. Y lo que vimos la semana pasada fue asqueroso, por eso es feo. Lo que vimos en la Cámara de Diputados con la famosa aprobación del Plan B fue en todos los sentidos asqueroso. Asqueroso por el abuso de poder, por la sumisión, por, en fin, ¿no? Ver que ver esta negociación con el PT y el Verde para darles, ¿no?, vida eterna a cambio de los votos, ¿no? Ver eso en tiempo real, con todo lo malo que puede suceder en un parlamento, en un poder legislativo, me pareció que sí fue horrible, feo, como una mayoría realmente se salta las trancas y abusa de su poder, ¿no? Absolutamente. O sea, sí fue, y bueno, y en una ley tan importante como la electoral. Y está en camino todavía, ¿eh? Sí, porque si hubiera sido esto lo del glifosfato, bueno, pues es importante, pero no, aquí estamos hablando de las reglas de la competencia, ¿no? Y como le hicieron,
Pues sí decían, así le hacía el PRI antes. No es cierto, ¿eh? Bueno, el PRI cuidaba... Primero no es un argumento, sí. ¿no? Primero. Por lo menos no es un buen argumento. No es un buen argumento. Y segundo, es falso. El PRI cuidaba las formas. Para el PRI era muy importante cuidar las formas. Acá se saltaron todas las trancas de una manera, insisto, asquerosa. Pero bueno, terminamos con lo bueno, lo malo y lo feo a nivel nacional. Nos va a quedar tiempo pues para una ronda de lo bueno, lo malo y lo feo a nivel internacional. Comenzamos contigo, Jorge Castañeda. Pues mira, lo bueno yo creo que fue que a pesar de todo hubo elecciones en varios países de América Latina donde se respetaron los resultados. Había temores, no se confirmaron y, por cierto, creo que fueron electos mandatarios que traen una posible esperanza, una idea de cambio social, de construcción de estados de bienestar, de reformas fiscales. Sí, creo que los resultados electorales en Chile, aunque fue al final del año pasado, pero la toma de posesión de Boric y su gobierno fue en marzo de este año, de Petro y ahora de Lula, y sobre todo en el caso de Brasil, donde sí había una amenaza real a la democracia brasileña que no se confirmó, pues me parece que podemos ver con tranquilidad el funcionamiento de las instituciones electorales y políticas en América Latina, e incluyo el caso de Perú, aunque desde luego no está todo dicho al respecto, pero por lo menos en un primer momento hubo un intento de golpe de Estado y fracasó. Sí. Y fracasó porque las instituciones peruanas funcionaron en lo que tenían que funcionar. ¿Cuál será el desenlace? Insisto, falta tiempo, habrá que verlo. Por supuesto que es lamentable, no es lo más feo, pero es lamentable lo que ha hecho el gobierno de México de no condenar el golpe y más bien apoyar al autor del intento del golpe y luego ahora andar ofreciendo boletos de avión, te mando un avión Saving Private Castillo, igual que es un nombrecito medio sangrón el que le pusieron en Perú y no me gusta lo que de parte de quién, cómo le pusieron, pero se me hace muy ingenioso, le pusieron el sombrero luminoso. Se me hace un poquito excesivo, pero en fin, tiene su gracia que le dimos sombrero luminoso. Eso es lo bueno. Bueno, vámonos rápido con lo bueno, Javier. Yo también iba a mencionar a Boric, que representa la posibilidad de una nueva izquierda y de creatividad dentro de la izquierda. Pero no voy a decir eso, voy a sacar otro tema, que para mí es los resultados de la elección intermedia en Estados Unidos. 100%. Entonces, ¿por qué? Yo iba a decir, sí. Porque me queda claro que nada va a derrotar a Trump. La ley no lo va a derrotar. Sí. Los demócratas no lo van a derrotar. El electorado estadounidense no lo va a derrotar. Los únicos que lo pueden derrotar son los republicanos. Sí. Los votantes republicanos, la burocracia del Partido Republicano, el liderazgo del Partido Republicano. Y yo por primera vez, desde 2015, veo una lucecita de que eso puede pasar. Eso no significa el fin del trumpismo. Ahí está DeSantis. Pero creo que sería un enorme alivio que fuera derrotado para Estados Unidos, México y el mundo, 100%. Que fuera derrotado Trump en manos de los propios republicanos y eso de repente se ve posible y yo creo que es una maravillosa noticia. ¿Algo que agregar en lo bueno? Sí. Yo diría que el fin de la pandemia, que terminó realmente, pues como no tener aire, ¿verdad? Uno echa de menos el aire mientras no lo tiene. Pues igual la pandemia ya no la sientes, pero ya no la tienes encima. Pero viendo las secuelas, volviendo a recordar lo que fue, sin descontar que van a venir nuevas epidemias, ya hay anunciadas varias, yo creo que realmente salimos
de una de las peores pesadillas imaginables, globales que podíamos haber tenido. Este año y medio, todavía con el repunte final del año pasado, con la Omicron, pero parece que estamos, con todas las excepciones del caso, fuera de una pandemia de esa intensidad, de esos costos, de esa opresión, ¿verdad? Porque ahora cuando uno recuerda realmente, y ahora que tú dices el tema de la salud mental, pues tiene mucha lógica. Claro. Que un confinamiento tan largo, tan opresivo, tan sin claridad hacia adelante, pues produzca en sociedades desarticuladas y en sociedades articuladas también, pues distintas condiciones de alteración mental, de alteración psicológica, de salud, por problemas de salud mental en muchas personas, en los niños, pero también en quizá los pilares de esta pandemia, que son las mujeres, y que quizá no hemos atendido con claridad el precio que pagaron las mujeres en esta pandemia. Sí, sí. Cuidando a sus hijos, cuidando a sus viejos y probablemente cuidando también y probablemente aguantando a sus parejas y a sus maridos. Sí. Entonces, la verdad, me parece que no... Con un costo profesional, además, muchas de ellas. De pérdida de empleo, de posibilidades. Me parece que si no hemos puesto la atención todavía en las consecuencias educativas, creo que tampoco hemos puesto la mirada en la reparación de un Estado que tiene que darle bienestar social, que tenga un claro sentido de género para reparar el daño adicional que las mujeres tuvieron en esta tremenda pandemia. Pues yo lo bueno, y me adelanto a lo malo porque está relacionado, yo creo que lo bueno es la reacción del pueblo ucraniano frente a la invasión rusa y la movilización de apoyo internacional por parte de Occidente. Creo que esos dos factores son lo que explica... Occidente del norte. Occidente del norte, claro, de Estados Unidos, Canadá y Europa. Aunque Australia creo que también le entró, ¿no? Pero en fin, pero yo me quedo con el heroísmo. Estos cuates lo que han demostrado es un sentido de nacionalismo verdadero, pero también, como aquí tuvimos a los parlamentarios que vinieron de Ucrania, lo que dicen es sensacional, porque dicen, nosotros queremos ser una democracia y queremos ser un país europeo, de la Unión Europea. Eso es lo que queremos. Nosotros no queremos el autoritarismo y estar supeditados a Moscú, ¿no? Y por eso estamos luchando. Yo creo que han dado realmente una muestra impresionante y pues ahí van, ¿eh? Ahí van. O sea, está terminando el año, esto empezó en febrero, y han recuperado territorio. Pero supongo que lo malo y lo feo estará relacionado con eso, ¿no, Jorge? Bueno, lo malo y lo feo, pues creo que la invasión rusa de Ucrania es lo peor que ha sucedido a nivel internacional en este año y en muchos años, porque es el primer conflicto abierto en Europa. No es que porque importe más Europa, sino porque los conflictos en Europa tienen la historia de ser increíblemente violentos. Muere más gente ahí, como hemos visto en las dos guerras mundiales del siglo XX. Entonces sí me parece que es lo peor que ha sucedido. Y las violaciones a las reglas, a las leyes de la guerra, a los derechos humanos por parte del ejército ruso, por lo que aparentemente ha sucedido, lo que han informado los medios, lo que han informado relatores de Naciones Unidas, lo que han informado organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, etcétera, sobre el trato a los presos o los combatientes o los civiles ucranianos por parte de la tropa rusa, pues sí trae los peores recuerdos de otros momentos por parte del Ejército Rojo, en ese caso, que se podía entender después de lo que sufrieron, pero no se puede justificar. Y en este caso, pues no habían sufrido gran cosa. Simplemente es un ejército de tercer mundo, mal preparado, mal entrenado, mal pertrechado, etcétera, ¿no?
Creo que lo malo es la invasión y lo feo es la forma en que los rusos han invadido, si es que se pueden disociar las dos cosas. Sí, lo que hemos visto, ¿no? De masacres espantosas. No sé si quieran ustedes yo suscribo lo malo y lo feo. Suscribo la invasión y los crímenes de guerra. Sí, no, 100%. 100%. Tú también, supongo, ¿no? Claro. Pero no sé si tienes algo y de todas más. las guerras, porque igual ojalá esta guerra nos recuerde que hay muchas otras guerras alrededor del mundo que tenemos olvidadas, que no aparecen. Aquí seguimos tu consejo y hablamos de la guerra en Yemen y en fin. Hay muchas guerras y muere mucha gente. Pero yo añadiría otro tema que también es malo y feo, que es el cambio climático, y cada vez queda más claro que no estamos poniendo las pilas a nivel global para enfrentar este problema, que tal vez no está a la vuelta de la esquina, aunque este año vimos elementos que sí están más que presentes. Fue un verano tremendo. Y viene un invierno tremendo. ¿Qué tal Londres a 40 grados? Exacto. Londres a 40 grados, Javier. Sí. 15,000 muertos. Bueno, y ahorita nevando. Viene un invierno duro. El cambio climático para mí se me hace algo gravísimo y nada más no estamos haciendo lo que hay que hacer. Nadie, bueno, yo por ni meter en conjunto ni en lo individual. Una cucharita ahí, digo, desde luego el Mundial en Qatar a mí me parece un absurdo que le hayan dado ese Mundial a ese país, en fin, ¿no? ¿Se dan cuenta que en Qatar no podría haber un Mundial de mujeres, de fútbol de mujeres? ¿No? ¿Cómo? Pero Leo, vive la France. ¡Vive la France! Sí, claro, 100% de acuerdo, 100%. Ahora, la FIFA tiene un récord de eso, Leo, y tú recomendaste hace poco un documental de eso, se lo dieron a Argentina bajo Videla. Sí, totalmente. Entonces, tiene un récord de no importar, se lo dieron a Rusia. Y a Rusia bajo 2018. Así es. Entonces, no es... Sí. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos ya a concluir personaje nacional e internacional, ¿no? Regresamos.